Muy buenos días, misionera Rosario Celis. Continuando con nuestro curso de libros históricos, hoy vamos a exponer el tema acerca de la salvación de los judíos, en el cual relata en el libro de Esther el capítulo 8 al 10. Los integrantes de este grupo número 8 conforman mi persona, Arroyo Smat Pierre, Aburto Escudero Nelver y Tiburcio Alza Royer. Acá estaremos exponiendo todo acerca de cómo sucedió la salvación de los judíos a través de la reina Esther. Bien, podemos notar el primer punto, cómo Mardoqueo es ascendido y honrado por el rey. Y notamos que Amán, el perturbado hombre que aparentemente lo había logrado todo, terminó con nada, no tenía nada, ni siquiera con algo para dejarle a su familia. Y en el versículo 2 vemos cómo Mardoqueo es ascendido por el rey, haciéndolo su primer ministro. Sucesivamente podemos notar en el versículo 3 cómo Esther ruega, intercede por su pueblo ante el rey. Podemos ver que Esther solicitó al rey que fuera revocado el decreto en donde se ordenaba la exterminación de los judíos, un decreto que ya había estado hecho en contra de los judíos para que sus enemigos los eliminen. Pero notamos aquí que actúa con sabiduría de Dios, algo que en el capítulo 5, en el verso 4, no se lo hace ante el rey Asuero. Pero en este versículo, ya cuando los judíos iban a ser liberados, podemos notar que con la mano de Dios, con la sabiduría de Dios, Esther, siendo diligente, expone el caso ante el rey, teniendo una notable respuesta a favor del pueblo, para que pueda darse una esperanza de salvación ante los judíos para con los enemigos que querían destruir al pueblo. Sucesivamente podemos ir notando el nuevo decreto del rey Asuero. Observamos que el rey dice a Mardoqueo que no podían revocar el decreto anterior, por lo que simplemente escribió otro decreto dando apoyo a los judíos contra sus atacantes, sus enemigos, ya que si quebrantaba sus propias palabras estaba rompiendo uno de los principios de la ley persa. El mismo rey decía que él no podía quebrantar su palabra en su decreto anterior, simplemente ordenó otro decreto a favor de los judíos para que sí puedan liberarse. Dentro del verso 10 podemos observar que se usó este medio de comunicación más rápida en este tiempo, a través de los correos, que usualmente usaban caballos para poder ir y dejar algún anuncio, algún decreto, alguna ley por algún rey. Debido a la urgencia de este decreto del rey Asuero a favor de los judíos, se dio a conocer esta nueva ley, salieron a toda prisa para que el pueblo sepa del nuevo decreto que establecía el rey. Ahora ya estaba a favor del pueblo que Esther estaba intercediendo. En el verso 11 y 13, el decreto anterior era contraria a los judíos, puesto que está resuelto que sus enemigos los matasen. Pero con el nuevo decreto ellos tenían también la orden de matar y defenderse ante sus enemigos. En el mes de marzo, según relata el versículo 13, se le dio a los judíos este poder de protegerse de sus enemigos. Ya no estaba el decreto contrario a ellos, sino ya estaba a favor también de ellos, para poder luchar contra los enemigos que venían ante el pueblo. Mardoqueo y los judíos son exaltados. Sucesivamente, avanzando en el capítulo 8 del libro de Esther, en el verso 15, notamos cómo Mardoqueo sale delante del rey, el cual se cumplía el propósito de Dios, ya que el propósito no era simplemente salvar a los judíos de la destrucción, sino que también tenía la intención de promover a Mardoqueo como primer ministro, reemplazando a Amán. Vemos aquí como Mardoqueo ya sale con su traje azul, ya sale con oro, con una corona, y es como Dios también a los hijos que él tiene en alta estima y son obedientes, Dios los exalta, Dios los promueve. Asimismo pasó con Mardoqueo. En el verso 16, el pueblo se goza ante esta nueva esperanza que tuvieron por medio del rey y que Dios en su infinita misericordia
pueden regocijarse de la salvación inminente de sus enemigos. Vemos como un pueblo se goza cuando la salvación, la ayuda viene de parte de Dios. Viene la esperanza de parte de Dios. El pueblo se regocija porque saben que Dios está a su favor. En el verso 17, terminando el capítulo 8, muchos se hacían judíos, dice la palabra. Era notable ver cómo la gente se comienza a convertir a Dios al ver que Él, el Dios Todopoderoso, trabajaba siempre a favor de su pueblo y que ellos también anhelaban estar al lado del Todopoderoso para adorarle al único Dios y verdadero Jehová de los ejércitos. Podemos notar también aquí, hacemos una breve reflexión, que así como la reina Esther intercedió por su pueblo ante el rey Asuero y pudo ver una esperanza para ese pueblo, así también hoy en día, si un creyente, un hijo de Dios intercede por un pueblo, intercede por una persona perdida, puede haber una esperanza nueva para esa persona. Y al ver esa esperanza, Dios comienza a poder cambiar las situaciones. Ya no eran contrarias, sino ya comienzan a ser favorables. Lo mismo pasó. Dios tenía un decreto en contra de nosotros por el pecado que teníamos, pero Él no podía quebrantar esa palabra, ese decreto que Él había puesto. Sin embargo, usó otro decreto, el cual fue Jesucristo, para darnos una salvación, para darnos una nueva esperanza. Y vemos también cómo a través de Jesucristo el pueblo se glorifica, el pueblo se alegra, se goza, porque hay salvación. Ya no hay muerte, sino hay salvación en Cristo. Eso mismo pasó aquí también con la reina Esther ante el rey Asuero. Notamos cómo Dios siempre hace misericordia ante un pueblo que le ama, que le sirve y que le cree. Y mucho más si una persona se pone a la brecha, dice, para poder interceder por alguien. Y Dios hace misericordia. Esto es en cuanto al capítulo 8 del libro de Esther. A continuación doy pase a mi hermano que va a seguir con el capítulo 9. Gracias. En esta hora les voy a exponer lo que es del libro de Esther, capítulo 9. Los judíos asolaron a todos sus enemigos. La destrucción de los enemigos de los judíos del día 13 del mes de Adar no fue porque era su voluntad de ellos hacerlo, sino que fue en un acto de defensa propia, en la que ellos aniquilaron a todos sus enemigos. Los judíos se habían puesto en una circunstancia de tener que luchar para defender su vida. Hicieron frente a los que querían aniquilarlo, pero mostrando moderación. ¿Moderación en qué forma? No tomaron sus bienes ni las riquezas de los enemigos que los judíos habían aniquilado, porque la lucha que hubo o la aniquilación de los enemigos fue en una defensa propia, no fue una lucha por bienes, sino en su propia defensa. Ahora pues pasamos a la fiesta de Purim. Mardoqueo estableció la fiesta de Purim, un festival de 2 días que conmemoraba la liberación divina del pueblo de Dios de la siniestra maquinación de Amán para el genocidio judío. Amán quería destruir a los judíos, pero resultó que los judíos aniquilaron al pueblo de Amán. A la fiesta se le llamó Purim, rememorando que Amán usó el pur, o usó la suerte, como lo podemos entender más claro. Amán usó la suerte para destruir a los judíos.
Amán usó la suerte para determinar el día en que debería ser destruido todos los judíos. La fiesta de Purim les recuerda a todos los creyentes, a todos los que creen en Dios, que Dios puede anular las leyes de la probabilidad. ¿Qué probabilidad? O sea, en la manera que Amán había ya puesto a la suerte el día en que iban a ser aniquilados todos los judíos. Pero para el poder de Dios, la defensa de Dios a su pueblo, fue todo lo contrario. Para Dios, Él anula toda la probabilidad. Nunca el pueblo de Dios debería verse como una víctima. El pueblo de Dios no tiene por qué estar viéndose como una víctima de la suerte o la fortuna. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Un plan que está armónica, con gran plan del Redentor. Pero por ello nosotros también debemos defender la causa de nuestro Señor, como lo hicieron Mardoqueo y Esther. Porque hemos estudiado lo que es Esther y sabemos cómo es que Mardoqueo y Esther defendieron la causa de nuestro Señor. Del grupo número 8 me toca el capítulo de Esther, capítulo 10. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esther, capítulo 10, versículo 1, 2 y 3 vamos a leer. E impuso el rey Asuero un tributo sobre la tierra y sobre las islas del mar, todos los actos de autoridad y poder, así como la declaración de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, no estando escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque el judío Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey Asuero, y grande entre los judíos, y acepto por la multitud de sus hermanos, procurando el bienestar de su pueblo y hablando paz a todo su linaje. Gloria es el Señor. Gloria es el Señor, hermanos. Es una maravilla, hermanos, la palabra del Señor. Acá vemos, hermanos, después de que Mardoqueo, de lo que todo lo había podido pasar, de lo que todo, acá llega la grandeza. Y si nosotros podemos llegar a nuestros tiempos, es cuando el Señor, si tú eres fiel al Señor, el Señor te engrandecerá. No tan solo en esta tierra, nosotros tenemos algo especial arriba en el cielo. Y tenemos algo especial. Allí tenemos, hermano, la tierra prometida. Yo sé que a eso, como todos nosotros los alumnos, anhelamos de aprender la palabra de Dios. No es solo para esta tierra, sino para poder llegar a entender su palabra, poder predicar su palabra como es, y para poder nosotros ganarnos ese galardón. Gloria es el Señor. Así es, hermanos. Así que, hermanos, llegamos a entender, hermanos, de que Mardoqueo sufrió. Vemos la maldad, la intención de este varón. Vemos la intención de este varón, de Amán. Gloria es el Señor. Vemos la intención de este varón. Vemos que él era responsable de todo lo que estaba haciendo a contra los judíos. Pero ahí hay algún personaje, hay dos personajes muy importantes en este libro de Esther que he podido entender, que es Mardoqueo, que es el padre adoptivo, puedes decir, de Esther. Y esto hace un trabajo muy importante. Cuando él se despojó de todo y él se esforzó, es que Dios lo permitió que él pudiera estar, y para poder, ¿cómo se llama esto? Llegar hacia la reina Esther para que pueda interceder.
hermanos, ya acá vemos algo. Cuando el rey hace un decreto a favor de los judíos, hermanos, hace el decreto y lo extiende a todas las provincias, hay algo muy importante que trata de llegar. Pero detrás de esto vemos la providencia de Dios, pues incluso la horca fue usada para la gloria de Dios. ¿Para quién fue? Para los mismos enemigos de los hijos de Dios. Nuestros enemigos pueden hacer lo que estén haciendo ahí, pueden estar tramando cualquier cosa, pero Dios puede hacer grandes cosas, como lo hemos visto acá en el libro de Esther. Aquí vemos a Amán, que fue prisionero y fue ahorcado en su misma horca que él preparó. Así que, hermanos, el enemigo no va a poder con los hijos de Dios. Como dice, nos podrán hacer lo que sea, pero la victoria nos llevan a los hijos de Dios. Esto rogó, aunque Esther rogó a Asuero cancelar el decreto que ordenaba a exterminar a todos los judíos. Esto no era posible, pues la ley persa era irrevocable. Así que trataron, hermanos, de sacar los otros decretos a favor de los judíos. Allí, hermanos, donde llegamos a entender donde los mismos judíos tuvieron que enfrentar. Y ahí es donde Dios les da la victoria. Así es, hermano, donde Dios mismo le da la victoria. Las personas allí, hermanos, cuando vemos que, hermanos, que en el mismo lugar donde estaba, la capital del reino, hermanos, allí vemos que, hermanos, allí una victoria. Pero ahí también, hermanos, ahí celebraron, instituyeron la fiesta del Purim. Mardoqueo escribió cartas a todos los judíos del imperio para que celebrasen esta fiesta, para alegrarse y para dar ofrendas. Y en este libro termina con Mardoqueo tomando posesión del pueblo que tuvo Amán, siendo el segundo en el imperio de Persia, o el tras del rey. Es algo muy importante, es la gloria de Dios. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Lo vemos la importancia de ser fiel a un Dios vivo. Estos dos personajes que fue Esther y que fue, hermanos, Mardoqueo, son dos personajes muy importantes. Así como tú y como yo somos importantes para la obra de Dios. Que Dios me lo bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Amén y amén.